La empleada que llevó a su hijita al trabajo, el desenlace que cambió vidas en medianoche. En una noche oscura y misteriosa, el aire se sentía pesado, casi como si el destino mismo estuviera suspendido en una atmósfera cargada de inquietud. María, una joven madre, estaba a punto de vivir una experiencia que jamás olvidaría. Había llevado a su pequeña Sofía a su trabajo en una gran empresa, ignorando las advertencias de su abuela sobre las fuerzas que a veces pueden acechar en la penumbra. Las luces de la oficina titilaban débilmente, como si se sintieran incómodas en medio de ese silencio espectral que envolvía cada rincón del lugar. Sin embargo, la ternura de Sofía, con su cabello rizado y ojos curiosos, iluminaba el ambiente sombrío. Pero lo que sucedería después cambiaría sus vidas para siempre. El reloj marcaba las 11, y el sonido del tic-tac era el único eco de la soledad. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de María. Había un susurro, un murmullo casi imperceptible que provenía del pasillo oscuro, un lugar que, aunque familiar, siempre había despertado un profundo miedo en ella. «No te acerques a la puerta», le había dicho su abuela, «hay cosas que no deben ser vistas». María miró a Sofía, quien empezaba a jugar con un pequeño juego de bloques, ajena a la creciente tensión en el aire, pero su madre sentía que una sombra densa la observaba. De pronto, un portazo hizo retumbar las paredes, provocando que el corazón de María se acelerara y sus manos temblaran. Esa noche, el lugar cobraría vida de maneras inesperadas y aterradoras. Las luces comenzaron a parpadear en un juego de luces y sombras, creando formas extrañas en las paredes. María sostuvo a su hija más cerca, mientras su mente corría, preguntándose si realmente era seguro estar allí. Algo estaba por suceder y no era bueno. En el fondo sabía que los límites entre lo real y lo fantasma a veces pueden desdibujarse en las horas más oscuras. ¿Podría ser que la advertencia de su abuela se volviera realidad? Cuando varias puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, un grito ahogado escapó de los labios de María. La tensión era palpable, y el horror estaba a la vuelta de la esquina. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perderás de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». Mientras María luchaba con el terror creciente en su pecho, una fría ráfaga de viento recorrió la habitación, haciendo que el papel se deslizara inquieto sobre su escritorio. Sofía, con su sonrisa ingenua, se acercó a una puerta apenas entreabierta, como si algo la llamara desde el otro lado. La temperatura en la sala descendió bruscamente, y un rugido distante retumbó por los pasillos vacíos. María sintió un nudo en la garganta mientras su madre instintivamente tiraba de su pequeña, tratando de evitar que siguiera avanzando hacia lo desconocido. Era claro, esta noche no solo sería un momento de trabajo olvidado, sino el inicio de algo extraordinario, misterioso y aterrador. Cuando una sombra más oscura que la noche se hizo visible al final del pasillo, María supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el corazón latiendo en sus oídos, miró a Sofía, quien parecía más interesada en lo que estaba frente a ellas. ¿Qué revelaciones aguardaban en la penumbra? ¿Serían capaces de entrar en ese camino desconocido, donde el peligro se volvía aún más deslumbrante y aterrador? El aire estaba cargado de una tensión que parecía palpable, como si cada segundo se alargara en un intento de asimilar lo que podría suceder. María, sintiendo que un oscuro instinto materno despertaba en su interior, se lanzó a la puerta entreabierta. Un grito del alma se ahogaba en su garganta mientras sus pasos resonaban en el suelo de linóleo. Sofía la seguía, atraída por algún poder invisible que emanaba de la sombra en el pasillo. De repente, la sombra se movió, escurriéndose hacia la izquierda como una serpiente. Un susurro helado atravesó el aire, arrastrando un mensaje críptico que hizo que la piel de María se erizara. «Mamá, ¿puedo ir?», preguntó Sofía, con su voz delicada resonando en la oscuridad. Sus ojos brillaban con curiosidad, mientras que el corazón de María se encogía con un miedo legítimo. «No, Sofía. Ven aquí», gritó,
su voz temblando mientras la pequeña comenzaba a marchar hacia la oscura entrada. El viento parecía responder, arrastrando consigo ecos lejanos que hablaban de cosas que sucedieron mucho antes de la llegada de María a ese edificio. El pasado del lugar parecía surgir a la superficie, emergiendo de las sombras. La oficina, una vez familiar, empezaba a transformarse en un laberinto de inquietud. Las sombras parecían ganar vida propia, danzando sobre el mobiliario, creando una atmósfera que apretaba el pecho de María. Decidida a proteger a su hija, se abalanzó sobre Sofía y la tomó de la mano. No podemos quedarnos aquí, cariño. Necesitamos salir. Mientras retrocedían, una risa desquiciada resonó por todo el pasillo, provocando que un escalofrío helado recorriera la espalda de María. Era una risa que no era humana, algo profundo, como el eco de almas antiguas que habían quedado atrapadas en el tiempo. Sofía, en su inocencia, no parecía percibir el peligro. «Mamá, me gusta. ¿Podemos jugar?» No. No podían jugar. La necesidad de escapar se convirtió en un instinto primario. Con cada palabra que brotaba de los labios de su hija, el aire se tornaba más pesado, como si la oscuridad quisiera tragarlas a ambas. María giró rápidamente, intentando encontrar el camino hacia la salida cuando otra puerta se abrió de golpe, revelando un cuarto que había estado cerrado. Un brillo inusual provenía del interior. La curiosidad de Sofía fue más fuerte que el miedo en el corazón de María. «Vamos ahí, mamá, por favor». En un impulso que desbordaba el terror, María se encontró cruzando el umbral, solo para ser recibida por un espectáculo sobrecogedor. Alrededor de la habitación, antiguas fotos se alineaban en las paredes, retratos de empleados que parecían observarlas. En el centro había una antigua mesa con un objeto brillante que emitía un tenue resplandor, una caja negra, adornada con intrincados símbolos que recordaban un idioma olvidado. El ojo de la tormenta, en su esplendor oscuro, parecía extraer el aire de la habitación. María sabía que ahí había algo prohibido, pero su corazón latía rápido. «No toques eso, Sofía», gritó, pero fue demasiado tarde. La pequeña, fascinada por las luces danzantes que la caja arrojaba sobre los muros, alcanzó hacia ella. En un instante, la habitación chilló y la risa resonó nuevamente, más aguda y desesperada. La caja, al contacto con los dedos de Sofía, se iluminó con una intensidad sobrenatural y dejó escapar un remolino de oscuridad que rodeó a madre e hija. Quedaron atrapadas, sumidas en una vorágine de sombras y luz ciega. Todo se tornó borroso y María gritó una vez más: «Sofía». «No». Pero las palabras se perdieron en un vacío insondable. En la confusión y el miedo, una voz susurrante se deslizó en su mente, revelando secretos que se creían olvidados, promesas que deberían haberse mantenido en la oscuridad. ¿Qué secretos se desatarían en esta noche de horror? ¿Cómo podrían salir de aquel laberinto de sombras donde el tiempo parecía no tener sentido? La respuesta se asomaba en la penumbra, pero la única certeza que tenía era que su vida jamás volvería a ser la misma. Mientras la oscuridad comenzaba a consumirlas, una pregunta quedó flotando en el aire como un eco inquietante. ¿Podría la luz de su amor maternal contraer el abismo que amenazaba con tragarlas? Las palabras resonaban en su mente mientras la sombra se acercaba, y María supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras se contorsionaban a su alrededor, como si tuvieran vida propia, mientras un frío abrumador llenaba la habitación. María intentó cerrar los ojos, buscando refugio en la oscuridad, como si así pudiera escapar de la inquietante belleza del objeto que les había atrapado. Pero todo era en vano. Un poderoso resplandor emergía de la caja, iluminando cada rincón, revelando secretos que preferirían no haber descubierto. «¿Qué está pasando, mamá?» La voz de Sofía era un hilo frágil, desvaneciéndose entre susurros y ecos. María sintió que un nudo se formaba en su garganta. La rabia y el miedo se arremolinaban dentro de ella, mientras el silencio era sustituido por un murmullo creciente. Se trataba de voces, incontables voces que hablaban en un idioma extraño, pero que transmitían una angustia familiar. «Debemos salir de aquí, debemos salir ahora», murmuró María, aferrándose más firmemente a la mano de su hija. El aire estaba cargado de una energía eléctrica, como si el tiempo mismo estuviese a punto de romperse.
Sus instintos la advertían de que lo que había despertado no se conformaría con dejarlas ir. De repente, una de las fotos en la pared cobró vida. El retrato de una mujer, con ojos penetrantes y una expresión de tristeza, parecía moverse. María se sintió atraída por la imagen, parte de ella queriendo reconocer la mirada que la observaba. ¿Quién eres?, preguntó sin darse cuenta, sus palabras flotando en el aire como un eco. La extraña figura sonrió con tristeza, y un coro de risas, que no eran risas, respondió. La caja pulsó intensamente, y María sintió un tirón en su pecho, como si la fuerza de su voluntad se estuviese entrelazando con la energía de aquel lugar. Sofía comenzó a moverse hacia la figura, su pequeña mano levantándose para tocar la imagen. «No, Sofía», gritó María, pero el mundo se retorció alrededor de ella, todo girando. Una sacudida recorrió el suelo, y el sonido de crujidos resonó como un tambor en su pecho. La caja se abrió de golpe, arrojando una luz cegadora que pareció tragar todo a su alrededor. Las paredes temblaron y un grito ensordecedor se alzó, una mezcla de desesperación y risa. «Recuerdo las promesas deben cumplirlas», susurró la voz de la mujer, como un mantra que resonaba en cada rincón, y María sintió que la habitación se desvanecía. De repente, las luces se apagaron. En un instante, sobriedad. Con el corazón latiendo desenfrenado, María se encontró en el suelo de la habitación, con Sofía a su lado. Todo estaba en silencio, como si el caos no hubiera existido. Sin embargo, un frío profundo persistía en el aire. Se levantó rápidamente, temerosa de lo que había dejado atrás. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y asombrados. «No lo sé, pero no volvemos a entrar nunca más ahí», respondió María, su voz temblando mientras intentaba activar su sentido protector. Pero, cuando miró alrededor, notó que las fotos en las paredes ahora tenían una mirada diferente, más intensa. Eran como guardianes de un secreto muy antiguo. Una puerta en la esquina se abrió lentamente, revelando otro pasillo que parecía más oscuro que antes. Un frío gélido les atravesó, y María sintió que una fuerza la llamaba desde adentro. «No, Sofía». Pero la pequeña ya se había dado la vuelta, su curiosidad desbordante. «Vamos a ver, mamá. Quizás allí estén las respuestas», sugirió con una inocencia que hizo que el corazón de María se detuviese. «Es peligroso», Cariño trató de advertirle, pero no pudo evitar que Sofía avanzara, su figura pequeña y decidida desapareciendo en la penumbra. Con cada paso de su hija, el pánico crecía en el pecho de María. Ella sabía que había algo ominoso esperando en la oscuridad, allí donde la luz no llegaba. Un súbito deseo de protegerla inundó su ser. «Sofía, ven aquí ahora». Justo entonces, la oscuridad se aferró a la habitación, y desde la penumbra, una sombra gigantesca se proyectó, reclamando lo que estaba a punto de ser descubierto. María sintió como el aire se volvía denso, apreciando una verdad que ya serpenteaba en lo profundo de su ser. «Sofía», gritó, mientras la sombra se abalanzaba sobre su hija. En aquel instante, María comprendió que cada decisión que tomara podría hacer la diferencia entre salvar a su hija y perderla para siempre. El tiempo se detuvo mientras la oscuridad se cernía sobre ellas. Las preguntas retumbaban en su mente. ¿Podría ella enfrentarse a lo que ocultaba el otro lado? ¿Podría el amor de madre ser suficiente en un lugar donde las almas se perdían? Mientras las sombras parecían moverse, la voz que había susurrado antes retumbó con más fuerza. La puerta a la verdad se abre, pero a un alto costo. La risa regresó, y con ella, la promesa de que el verdadero horror apenas comenzaba. María se lanzó hacia la sombra, desesperada, dejando que su instinto de madre la guiara. Con cada paso, el frío se intensificaba, como si la estricta oscuridad quisiera tragarla entera. «Sofía», gritó otra vez, un grito desgarrador que resonó en la vasta nada. Todo parecía un sueño horrendo, la realidad se desvanecía, dejándola atrapada en un laberinto de miedo y desespero. Finalmente, alcanzó la puerta oscura. Detrás de ella, el murmullo de las voces se intensificaba, un coro de entidades que clamaban, exigiendo ser reconocidas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar fragmentos de palabras, como si las almas perdidas se agolparan entre susurros, promesas, sacrificios. Al cruzar el umbral, se encontró en un lugar diferente. Un vestíbulo amplio, con un suelo de mármol y paredes cubiertas de espejos. Sofía no estaba a la vista. «Sofía, ¿dónde estás?». Su voz se elevó en un grito que se disipó en el aire espeso.
María se movió, sintiendo que cada paso la acercaba a una revelación que no estaba lista para enfrentar. En el centro del vestíbulo había un espejo más grande que los demás. Su superficie brillaba intensamente, como si albergara un universo por descubrir. Y allí, atrapada en la reflectante superficie, la imagen de Sofía sonreía, su pequeño rostro iluminado por una luz etérea. María sintió un estallido de esperanza, y, por un instante, se dejó llevar por la ilusión de que todo podía resolverse. «Mamá. Estoy aquí». La voz de Sofía llegó como un eco profundo, y María sintió como su corazón se encogía. «Sofía, ven aquí, por favor», dijo, intentando mantener la calma mientras su mente imaginaba lo peor, pero, en lugar de correr hacia la salida, su hija permanecía inmóvil, como si estuviera hipnotizada por el brillo del espejo. María se acercó rápidamente, temiendo perderla en este lugar sin tiempo ni espacio. «Sofía, no mires el espejo. Ven a mí, ahora», gritó con tal fervor que las voces del vestíbulo comenzaron a desvanecerse en un murmullo nervioso. Sofía finalmente rompió su trance y dio un paso hacia su madre, pero fue entonces cuando una sombra oscura surge del espejo, proyectándose como un monstruo. Garras de sombra la abrazaron, llevándola de vuelta hacia el cristal. «No», exclamó María, extendiendo su mano en un intento desesperado por alcanzarla. El aire se tornó más denso, y las luces comenzaron a parpadear. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. La figura del espejo se volvió más nítida, la mujer de su retrato regresaba. Con un gesto que absorbía toda luz, le sonrió a Sofía, y la niña, confundida, pareció aceptar esa conexión. «Debes cumplir con lo que prometiste», susurró la mujer, y, al unísono, los espejos del vestíbulo empezaron a mostrar reflejos distorsionados, imágenes del pasado y visiones del futuro. «¿Qué promesa?», gritó María, viendo cómo cada pena y lágrima que había derramado sobre la vida de su hija se reflejaban en la superficie. La verdad empezaba a tomar forma, un oscuro secreto que se entrelazaba con su propia historia. La sombra la miró fijamente, como si le diera la oportunidad de recordar. Pero al hacerlo, el tiempo comenzó a desgajarse, y María sintió que una parte vital de su ser se desvanecía. Los recuerdos atormentaban su mente, los sacrificios, las decisiones, y las promesas que nunca había podido cumplir. En un instante de claridad, María comprendió que para salvar a su hija, tendría que enfrentar no solo el terror de la sombra, sino sus propios remordimientos. «Lograremos salir de aquí, Sofía, juntos», le prometió, y al hacerlo, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Vas a dejar que el pasado te consuma?». «No. Vuelve a mí», gritó, con una determinación renovada que resonó en la arquitectura del vestíbulo. Mientras la oscuridad se arremolinaba y las sombras se apoderaban de cada rincón, la luz de su amor comenzó a brillar intensamente. «El amor es más fuerte que el miedo», exclamó, y la figura del espejo tembló. Las risas de las almas perdidas se transformaron en gritos de agonía. María sintió la fuerza de esa verdad ancestral llenarla, una luz que prometía esperanza resurgente. La sombra se dividió, retrocediendo ante su determinación. Pero entonces, un último eco de la mujer resonó: «¿Estás dispuesta a pagar el precio?». Y en esa pregunta, María supo que la batalla por el alma de su hija apenas comenzaba. Con cada segundo contado, tendría que decidir, enfrentar la oscuridad o engancharse a la luz, arriesgando todo por la salvación de su pequeña. Cada elección sería vital. «¿Qué elegirás, María?», resonó una última vez en el aire, un reto que pulsaba entre las sombras. La respuesta que diera determinaría su destino y el de Sofía. El tiempo se detuvo de nuevo, y una aflicción pesada recorrió su ser. Las decisiones difíciles siempre dejan una marca. ¿Qué hará María en su desgarrador dilema? El corazón de María latía con tan fuerza que podía oírlo retumbar en sus oídos. El silencio del vestíbulo era opresivo, como si cada sombra estuviera esperando su decisión. Con cada paso, sentía que el suelo de mármol se transformaba en un campo minado, donde sus recuerdos eran las minas que podían hacerla detonar en 1000 pedazos. Yo comenzó, buscando las palabras adecuadas mientras la figura de la mujer en el espejo sorbía la luz que emanaba de sus esperanzas. «Estoy dispuesta a luchar, pero, ¿qué significa pagar el precio?». Las respuestas parecían alejarse, tal vez burlándose de su inquietud. De repente, el aire se cargó de energía,
toul de oscuridad y luces danzantes que surgieron de los espejos. Sus reflejos distorsionados comenzaron a cambiar rápidamente, mostrando visiones de un futuro incierto. María vio imágenes de Sofía, pero no eran las que deseaba. Su hija, sonriendo al principio, luego desaparecía entre las dimensiones del oscuro espejo, y el dolor de la pérdida le cortaba la respiración. Era evidente que el sacrificio no era solo una opción, era una inevitable elección. «Mamá». La voz de Sofía rompió la tensión del silencio, pero con ella, un nuevo eco se sumó: «Vuelve a los senderos de la verdad, María». Era la voz de su abuela, un espíritu que había estado ligado a sus decisiones pasadas. La sabia advertencia traía consigo un peso adicional que María no podía ignorar. La sombra, de pie detrás del espejo, se reía suavemente, un sonido como el crujido de ramas muertas. «Las decisiones son la esencia de tu alma, María. ¿Estás dispuesta a entregar lo que amanece por lo que amaste? Las sombras no solo devoran, también pueden dar vida». Su voz era un susurro tentador, como un canto que promete todo, mientras engaña con palabras dulces. «Sofía es mi vida», gritó María, su voz resonando fuerte. Pero en el fondo sabía que sus palabras eran pura desesperación. Las imágenes del espejo continuaban presentando futuros alternativos: su hija feliz, una vida llena de alegrías, pero a un alto costo. Aquella felicidad llegaba en pequeños fragmentos, que se desvanecían cuando ella intentaba alcanzarlos. «¿Por qué no puedo tenerlo todo?», murmuró, y las visiones se hicieron más intensas, revelando lo que podría significar perder. La sombra sonreía, alimentándose de sus dudas. Fue en ese momento de confusión y terror, que conoció la verdad que se alzaba como un faro en medio del caos. Ella no podía salvar a Sofía si seguía llenándose de culpa y miedo. Ese no era el precio. Quizás el sacrificio no provenía de lo físico, sino de enfrentarse a su propio pasado, superando las sombras que siempre la habían seguido. «Si me quedo aquí, mi pasado me consumirá, no permitiré que esto nos destruya», gritó, su voz temblando pero fuerte. Mientras el vestíbulo vibró al compás de su renovada resolución, las sombras empezaron a girar, formando un torbellino a su alrededor, y con cada palabra que pronunciaba, la figura en el espejo se desvanecía lentamente. «Vamos, Sofía. Debemos luchar juntas». Su grito resonaba como un eco de esperanza y desesperación. De repente, el espejo brilló, enviando un rayo de luz cegadora hacia María. La figura de su hija se dibujó con claridad, pero entre la luz, la sombra hizo un último intento. «Elige, oh, ella será una de los míos para siempre», dijo. Mientras el espejo comenzaba a fracturarse por los bordes, María sintió que el tiempo se ralentizaba. Había tanto que perder, tanto que ganar. En ese instante, miró a través del espejo, su reflejo había cambiado. Ya no era solo una madre trabajando desesperadamente, sino la guerrera que estaba dispuesta a sacrificar todo por su hija. «Lo elijo. La luz sobre la oscuridad, el amor sobre el miedo. Sofía, ven. Atrapa mi mano», exclamó uniendo su voz con la de su hija. El espejo tembló violentamente, mientras la sombra comenzaba a gritar, formada de un caos de cuerpos y almas perdidas. Una grieta se fue abriendo en su superficie, exhibiendo un portal hacia algún lugar desconocido, lleno de luz y esperanza, pero antes de que pudieran cruzar, la sombra se lanzó hacia ellas. Un grito desgarrador resonó. «Una promesa no cumplida tiene un precio, María, ¿estás lista para pagarlo?». Mientras la profunda pregunta flotaba en el aire, un estruendo rugió y el espejo se rompió, cada fragmento brillando como estrellas en la oscuridad. María supo, en su corazón, que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaría dispuesta a enfrentar el precio de la promesa que había olvidado. Justo cuando la luz comenzaba a brillar, la respuesta pendía en el aire, cargada de ansias y secretos, como un susurro, como un grito. La batalla estaba lejos de terminar. ¿Podrá María desatar el poder de la luz para liberar a su hija de las sombras? María sintió que la grieta del espejo era como un vórtice, un portal a lo desconocido que pulsaba con energía, llenándola de expectativa y miedo. La sombra, consumida por su propia rabia, se retorcía en el aire como un insecto atrapado en una telaraña. «Tienes una elección, María», grité la sombra, su voz reverberando como un eco aterrador en el vestíbulo. «¿Vas a cruzar, entregándote al destino de tu propia creación, o vas a sucumbir al miedo de lo que te espera?».
Cada fragmento de vidrio se iluminaba, reflejando su rostro entrelazado con el de Sofía. En ese instante, el tiempo se detuvo. María sintió como su valentía se convertía en un ancla que la mantenía firme. Tenía que deshacerse del peso de las sombras, no solo por su hija, sino por ella misma. Sofía, no temas. Confía en mí, exclamó, extendiendo su brazo hacia el portal, como si cada palabra pudiera construir un puente entre su miedo y el amor. La niña miró con ojos grandes, llenos de esperanza y algo más, un atisbo de duda que la atravesó como un rayo silente. «¿Y si no regresamos?», balbuceó Sofía, su voz un susurro tembloroso que cortó el aire. María sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no regresaban? El pensamiento la ató a la realidad. Pero cuando miró de nuevo al espejo, vio las visiones que la sombra había mostrado, un futuro sin su hija, una vida marchita. Y eso fue suficiente para encender su determinación. «No, lo haremos juntas. El amor siempre encuentra el camino», respondió con fuerza, con más convicción de la que había sentido alguna vez. Sofía dio un paso hacia ella, y al hacerlo, una luz dorada emergió del portal, deshaciendo la oscuridad que las rodeaba. Era calor, era vida, era una promesa. María no tuvo tiempo de pensar. Con un grito que resonaba como un trueno en su pecho, atrajo a su hija hacia su lado y ambas se lanzaron al portal, unidas por ese amor imbatible. El mundo que las recibió no era aquel que esperaban. En lugar de la calma, sintieron un torbellino de energía, un mar de luces brillantes que las rodeaban como una tormenta de estrellas. Las sombras parecían gritar en la distancia, pero la luz era tan intensa que aquellas voces se desvanecieron en sus corazones, dejando solo una calma serena. Pero a medida que pasaban a través del portal, María se vio enfrentada a una serie de imágenes fugaces, cada una más perturbadora que la anterior. El rostro de su abuela, con sus ojos de sabiduría, se hizo presente. «Debes arreglar lo que dejaste atrás, María. El camino hacia la redención es duro». Las palabras de la abuela resonaban en su mente mientras ella luchaba contra la marejada de recuerdos y decisiones que parecían abarrotar su conciencia. Finalmente, la luz las depositó en un lugar que no podía ser definido. Era casi como un paisaje de ensueño, pero cada rincón parecía vibrar con un eco de tristeza. María se dio cuenta de que estaban en un espacio intermedio, un lugar que representaba tanto su pasado como el presente. Aquí, las sombras no eran simplemente monstruos, sino fragmentos de su propia historia. «Mamá, mira». Sofía apuntó hacia un lado. Había figuras flotando en el aire, sombras de personas que alguna vez habían sido parte de sus vidas, amigos y familia perdidos, todos con una mirada de anhelo. Al ver esas caras, un dolor antiguo se despertó en el corazón de María. La sombra no buscaba solo llevarse a su hija, quería adueñarse de sus recuerdos, de su vida misma. La lucha por salvar a Sofía se tornaba más compleja y más intensa. Con cada segundo que pasaba, la sombra cobraba fuerza, alimentándose de su dolor. Así, la pregunta que flotaba en el aire cobraba un nuevo sentido. ¿Estaba dispuesta, María, a enfrentar su pasado y recuperar lo que una vez fue, antes de que todo se volviera irrecuperable? Un susurro de la sombra se coló entre sus pensamientos, como un veneno que se propagaba. «Tu dolor es mi alimento, ¿dónde está tu fuerza ahora? ¿Estás lista para enfrentar la verdad?». María sintió que el mundo empezaba a tambalearse, pero el amor hacia su hija la sostenía. Firme. En su interior, una chispa de desafío creció. «Sí, estoy lista», murmuró, su voz resonando con poder. «Este es solo el comienzo». Y así, el duelo se convirtió en una armadura. Mientras más figuras aparecían, la oscuridad en torno comenzaba a decolorarse. María entendió que quizás la batalla no solo era por su hija, sino también por ella misma, por recuperar cada rincón perdido de su alma. «Vamos, Sofía. Juntas podemos vencer esto», dijo, tomando de la mano a su hija. Ataviadas de luz, se enfrentaron a las sombras que una vez las habían paralizado. Sin embargo, mientras la luz brillaba en su camino, un nuevo eco de la sombra resonó: «El tiempo se acaba, María. ¿Realmente tienes lo que se necesita para derrotarme?». La interrogante flotó en el aire, ahora envuelta en un silencio tenso. María sabía que el verdadero dilema apenas comenzaba. ¿Podría realmente recuperar lo que había perdido, o las sombras la atraparían de nuevo?
Su futuro dependía de las decisiones que haría a continuación. La tierra bajo sus pies parecía vibrar, pulsando al compás de sus corazones. Sofía aprisionó la mano de su madre con fuerza, sintiendo el miedo mezclarse con una creciente determinación. María sabía que no solo luchaban contra la sombra. Su batalla era con los ecos de decisiones pasadas, con las cicatrices que la vida había dejado en su alma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, sus ojos reflejando un miedo palpable. Debemos enfrentar cada sombra, cada recuerdo que creíamos olvidado, respondió María, tomando una profunda respiración. Cada uno de ellos tiene el poder de liberarnos o consumirnos. Las figuras en el aire comenzaban a cobrar vida. Con sus rostros nostálgicos y miradas llenas de anhelo, recordaban tiempos que María había querido dejar atrás, pero que ahora le mostraban el camino hacia adelante. Sofía, mira, exclamó, señalando a una figura en particular, su abuelo, con su sombrero característico y una sonrisa cálida. Aunque había fallecido mucho antes de que Sofía naciera, su espíritu brillaba con una luz que parecía abrazar a las dos. Abuelo, susurró Sofía, sintiendo una conexión instantánea con el anciano. Debes recordar lo que él te enseñó, lo que te dejó, dijo María, sintiéndose invadida por una oleada de amor. El valor, Sofía. El amor que une a la familia. Mientras se acercaban, la figura de su abuelo comenzó a desvanecerse, dejando un destello dorado en su lugar. María sintió un tirón en su corazón, el eco de la sombra no estaba lejos. ¿Qué es lo que quieres?, le gritó a la oscuridad. No me llevarás de nuevo. Una risa burlona resonó en el espacio, vibrando entre las sombras que comenzaron a girar a su alrededor. Soy el reflejo de tus miedos, María. Te alimentas de mis dudas, y yo me alimentaré de tus recuerdos. La alusión a sus debilidades era como un golpe en el estómago. María cerró los ojos un momento, sintiendo como los recuerdos volvían a atormentarla, las decisiones que había tomado, las palabras que no dijo, las relaciones desgastadas por el tiempo. Pero en medio de la niebla, una luz titiló. Recuerda, tu dolor no es una debilidad, murmuró la voz de su abuelo en su mente. Tu amor es tu fortaleza. Sí, gritó Sofía con fervor, iluminada por un impulso inesperado. No tenemos que tener miedo. Podemos superar esto. Las sombras que parecían absorber su energía comenzaron a retroceder, como si la luz que emanaban las palabras de su hija las repeliera. María sintió una oleada de satisfacción. El amor entre madre e hija era un escudo poderoso. Pero la sombra no se rendiría fácilmente. ¿Realmente crees que puede hacer frente a todo esto? A cada palabra, la sombra se transformaba y crecía. ¿Te atreverías a descubrir lo que realmente fuiste, lo que aún eres? Las figuras en el aire ahora mostraban sus propias sombras, ecos ajustados a los sentimientos que María había reprimido. La ansiedad la asaltó nuevamente, pero esta vez, inspiró profundamente, haciendo frente a la inminente debilidad. Lo que fui no define lo que soy ahora, dijo decidida. No tengo miedo de enfrentar la verdad. Un viento fuerte sopló entre ellas, arrastrando sombras y recuerdos, mientras la luz que emanaba del abrazo de María y Sofía se intensificaba. Las figuras empezaron a gritar, su desesperación creciendo. Pero lejos de sentir terror, María experimentó empoderamiento. La verdad de su vida, aunque dolorosa, también era parte de su fuerza. La sombra se retorcía, gritando palabras incomprensibles mientras se desvanecía en la luz. El tiempo se acaba, María resonó su voz, pero ya no podía atormentarlas. De repente, todo se detuvo. María y Sofía se encontraban solas en un espacio iluminado, un silencio profundo, casi reverente. Sin embargo, la claridad que las rodeaba parecía frágil y efímera. María sintió un leve temblor en el aire, como si el momento de paz estuviera cargado de un nuevo conflicto. Sofía, ¿qué pasará ahora?, preguntó, sabiendo que la batalla no solo había terminado, sino que quizás apenas comenzaba a desvelar otros misterios por descubrir. La voz de la sombra resonó de nuevo, aunque distante. ¿Crees que puedes escapar de tu propio destino? La verdadera prueba aún está por llegar. María miró a su hija, sintiendo un nudo en el estómago. Juntas, enfrentaron lo desconocido. ¿Qué más significaría su lucha? ¿Qué secretos les depararía el futuro en esta encrucijada de vida, muerte y redención?
La respuesta parecía huir entre las sombras, pero había una cosa cierta. ¿El amor y la valentía serían su guía en esta nueva senda? ¿O se convertirían en su perdición? La atmósfera se cargó de electricidad al instante en que la voz de la sombra se desvaneció. María y Sofía, aún abrazadas, intercambiaron miradas llenas de incertidumbre. No estaban solas, pero el eco del pasado seguía resonando en el aire, como un canto gélido que saturaba el espacio. La luz que las había rodeado ahora se sentía como un espejismo, un breve destello de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Qué haremos?, preguntó Sofía, la angustia llenando su voz. ¿Qué más nos espera? Antes de que María pudiera responder, el silencio fue interrumpido por un sonido suave, casi imperceptible, un susurro que se transformó en murmullos, trayendo consigo la promesa de un nuevo misterio. Las sombras de sus recuerdos volvían a moverse, formando un torbellino de imágenes distorsionadas que apenas alcanzaban a distinguir. Era un desfile de rostros, voces, momentos capturados que habían marcado sus vidas, pero que ahora parecían retorcerse en la confusión. Sofía, comenzó María, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Esos son los fragmentos que me persiguen. Pero la reacción de Sofía fue inmediata. No podemos dejar que nos dominen. Si enfrentamos esto juntas, tal vez podamos. Ambas se plantaron firmes, el amor que compartían como un faro brillando en la lejanía. Las sombras comenzaron a tomar forma nuevamente, revelando historias antiguas y heridas abiertas. María reconoció a su madre joven, con los ojos llenos de esperanzas, y a su padre con su risa contagiosa. Sin embargo, esos rostros adorables estaban ahora enmarcados por la culpa y el dolor que la vida había traído después. Voces están llamando, dijo Sofía, su voz temblando. ¿Qué quieren de nosotros? Recordarnos, respondió desesperadamente María. Recordarnos que somos más fuertes de lo que creemos. Que cada miedo que enfrentamos puede ser una puerta a la libertad. Con un acto de valentía, ambas comenzaron a caminar hacia el núcleo de la tormenta de sombras. A medida que avanzaban, las figuras de su pasado parecían interpelarlas, desnudando las decisiones que habían tomado, los caminos que habían elegido. Las lágrimas brotaron en los ojos de María cuando reconoció su propio dolor en esos rostros. «Basta», gritó, levantando la voz con fuerza, desafiando a las sombras a que se acercaran más. «No me arrastraréis de nuevo. Esta vez, no tendré miedo». Las sombras se detuvieron, como si un manto de silencio cayera sobre ellas. Sofía, empapada de valor, se unió a su madre. «No estamos solas, lo enfrentaremos juntas». Con cada palabra, su conexión se reforzaba, y las sombras comenzaron a debilitarse, luchando por mantener su forma. Pero entonces, de repente, una figura oscura emergió del fondo, más imponente que las demás, su voz un profundo eco de terror y risa. «¿Crees que esto ha terminado, María? Esta es solo la antesala de lo que está por venir. La verdadera sombra se halla en tu corazón». El escalofrío que recorrió a María fue agudo. «¿Qué quieres decir?» «Tus secretos, tus pecados. Esos son los verdaderos enemigos. Ellos son los que deben ser confrontados para que puedas liberarte». Un estruendo retumbó en el aire. Las sombras parecían retirarse, pero la figura oscura avanzaba hacia ellas, más poderosa e intimidante. María sintió que el miedo comenzaba a crecer dentro de ella, peligrosamente cerca de arrastrarla hacia su oscuro abrazo. «No te dejaremos ganar», exclamó Sofía, pero María se dio cuenta de que había un aspecto en su propia historia que aún no había enfrentado. El rostro de su madre se superpuso a su imagen en la oscuridad, y un nuevo temor la envolvió. «¿Qué me he perdido?», se preguntó María, la ansiedad apretando su pecho. La sombra parecía haber encontrado su debilidad, la revelación que haría tambalear el mundo que conocían, la luz enfocada en ella merodeaba, y un nuevo dilema instó a María a actuar. ¿Qué verdades ocultas tendría que aceptar? Al mirar a Sofía, su determinación resplandecía, pero también el destello de un miedo compartido. «Debemos enfrentarlo». «¿Pero estás lista para lo que viene, Sofía?», preguntó María, mientras la sombra se reía. La voz de la figura oscura resonó, burlándose. «La noche es joven,
Y aquí comienza la verdadera prueba. Una brisa helada recorrió el lugar mientras María y Sofía se preparaban para afrontar la tormenta que se avecinaba, cada momento cargado de una inquietud que prometía desvelar lo que hasta entonces había estado oculto. ¿Hasta dónde llegarían para desatar la verdad de sus corazones? María sintió que el tiempo se detuvo cuando esas palabras resonaron en el aire. La figura oscura, un espectro que camuflaba todos sus temores, se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La noche es joven, repetía la sombra con una risa grave. María y Sofía se quedaron paradas. El mundo a su alrededor se desvanecía en un susurro inquietante. Hay algo que debo descubrir, murmuró María, como si intentando recordar algo vital. Sofía apretó su mano, firme como un ancla en el remolino de recuerdos que les rodeaba. Lo haremos juntas. No permitiré que nada te detenga. Las sombras empezaron a girar, formando un tornado de recuerdos y emociones que se apilaron con fuerza. La angustia superaba la razón. Los rostros de aquellos a quienes amaban se mezclaban en resplandores de dolor y amor. María vio una imagen de su madre, quien a menudo había estado en la sombra de su vida, sonriendo y llorando a la vez. La verdad punzante la golpeó como un torrente. «No puedes», gritó la sombra, alzando la mano como si pretendiera frenar el torrente de revelaciones. Pero la firmeza de Sofía le dio valor a María. «Es hora de enfrentar lo que soy». «No voy a escapar más», exclamó. Al pronunciar esas palabras, la atmósfera estalló en destellos de luz. El viejo dolor parecía liberarse ligeramente mientras su madre sonreía desde la penumbra, reconociendo en su hija la fuerza que había heredado, pero la sombra burlona no cedió. «¿Crees que esos ecos son la única carga que llevas? Mira más adentro». Y así instantáneamente, una escena se desplegó ante ellas, un momento que María había enterrado profundamente, una discusión con su madre, provocando la dolorosa ruptura en su relación. La tristeza y la culpa comenzaron a estrangularla de nuevo. «No puedo». María se derrumbó, las manos temblando. «Todo lo que he hecho. No puedo hacerlo sola». «No estás sola». Sofía gritó, protegiéndola con su cuerpo. La valentía de su amada resonaba fuerte en el eco de la oscuridad. Juntas, se levantaron, y con la unión de sus manos, empezaron a avanzar hacia el corazón de la figura sombría. «No dejaré que me controles. Hoy voy a romper este ciclo». María sintió la energía fluir a su alrededor. Las sombras intentaron cerrarles el paso, pero su luz brillaba más intensamente, como el amanecer que asoma después de una larga noche. «Ah. La desobediencia tiene un precio», la figura oscura avanzó aún más, gritando con furia. Pero era una furia que jamás había enfrentado ante el poder del amor verdadero. Un estallido de luz iluminó la habitación mientras un viento fuerte comenzó a arrastrar las sombras. María podía sentirlo, el pasado que la había mantenido atada comenzaba a fragmentarse. Pero, ¿era suficiente? Podía escuchar latidos que resonaban como alarmas en la oscuridad, como si todo estuviera a punto de explotar, y entonces, mientras la sombra se encogía, María recordó algo más. Algo que la mantenía de pie en el umbral del abismo. «He fallado, pero también he amado. Mis errores no definen mi vida. Si quiero reconstruir, debo perdonarme». Con esas palabras, el aire se volvió denso. La sombra quedó atrapada entre el amor y el perdón que emanaban de María y Sofía. Pero justo cuando pensaban que tenían la situación bajo control, un nuevo grito surgió del profundo de la oscuridad. «Esto no ha terminado», era una advertencia. Un eco que retumbaba, insinuando que quizás la sombra podía transformarse y volver, aunque ellas sentían que poco a poco estaban saliendo a la luz. La historia no concluía, simplemente había comenzado a girar en una nueva dirección. «¿Qué más nos espera?», susurró Sofía, el miedo y la curiosidad bailando en sus ojos. La respuesta flotaba en el aire, envolviendo las dos almas. Ellas sabían que el camino adelante podría acarrear más revelaciones, más sombras que despejar. ¿Estaban listas para la próxima confrontación? Las sombras empezaban a disiparse, mas un retumbante eco de lo desconocido dejaba en claro que no todo el peligro había desaparecido. María y Sofía se encontraban en un espacio entre luces y sombras, un umbral donde el pasado y el presente se fundían. Miraron a su alrededor, sintiendo la energía vibrante que aún flotaba en el aire. Las sombras, aunque debilitadas,
no se habían desvanecido por completo. Ellas sabían que la batalla aún no había terminado. ¿Qué significa todo esto, mamá?, preguntó Sofía, su voz temblando un poco, pero su mirada fija en los fragmentos de sombras que danzaban como un eco lejano del dolor que habían enfrentado. María sintió una punzada en el corazón. La pregunta de su hija la hizo reflexionar sobre lo que cercenaba su propia luz. Significa que los recuerdos se aferran a nosotros y debemos mirarlos de frente, sin temor. No podemos dejar que nos definan, pero sí que nos enseñen, respondió María, su voz firme, un reflejo de la determinación que había despertado en ella. Sofía tomó la mano de su madre, su pequeña palma suave y cálida. Ambas sintieron un empoderamiento que empezaba a construir un camino hacia la esperanza. Juntas, se dirigieron hacia una penumbra que comenzaba a disiparse, empujadas por la luz que emanaba de su amor mutuo. De repente, la figura oscura surgió de nuevo, más poderosa que antes. ¿Acaso creen que han ganado? No han hecho más que rasgar el velo de la verdad. Hay más oscuridad en su corazón de la que pueden imaginar, resonó su risa profunda. María se detuvo, respirando hondo, sintiendo como la incertidumbre intentaba mermar su fuerza. Es cierto que he cargado con errores y miedos, pero no voy a dejar que eso me consuma. El amor que siento por Sofía es más grande que cualquier sombra, declaró, el temblor en su voz convertido en un grito de desafío. La figura titubeó momentáneamente ante su declaración, como si la honestidad que brotaba de su ser desafiara su existencia. Su amor es solo un refugio temporal. Podrán querer, pero no sabrán el precio de la liberación, afirmó con un tono burlón, retumbando en el aire. María se sintió lista, alimentada por la necesidad de proteger a su hija. El precio lo pagaré con la verdad. Estoy dispuesta a enfrentar mis sombras, mis miedos. Juntas, venceremos, afirmó. Sofía apretó su mano, cada latido del corazón de su madre resonando en su propia esencia. Con esa unión inquebrantable, comenzaron a dar pasos firmes hacia la figura amenazante. María sintió que cada paso la liberaba de las cadenas de su pasado, cada recuerdo doloroso se convertía en una lección de coraje. La oscuridad retrocedía ante su determinación, agitándose como hojas secas en el viento. Soy más que mis errores, gritó María. Soy una madre que ama y lucha, y haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. Su voz resonó como un trueno en el ambiente, mientras la figura oscura tambaleaba entre luces y sombras. Entonces ocurrió algo mágico. El vínculo entre madre e hija brillaba como un faro, dejando atrás la incrustación de culpa y desasosiego. Un torrente de luz irradió de ellas, envolviendo el espacio y desnudando cada rincón oscuro. Las sombras gritaban, sus ecos agonizando en la claridad, con un grito que retumbó hasta en las entrañas más profundas de la quimera oscura. María y Sofía lanzaron su luz hacia la figura, una llama de esperanza que arrojó desmantelando las sombras. La figura gritó, y con un estallido de luz, comenzó a desvanecerse, absorbida por el amor que ambas compartían. Finalmente, el silencio se hizo. En el lugar donde antes había ansiedad y miedo, ahora había tranquilidad. María miró a Sofía, quien sonreía, sus ojos iluminados por una mezcla de amor y asombro. Lo hicimos, mamá, dijo la niña, casi en un susurro reverente. María la abrazó con fuerza, sintiendo como la ira y la tristeza que había estado cargando se disolvían en esa conexión. Sí, cariño, lo hicimos juntas, respondió, sintiendo que la carga de sus almas disminuía. A medida que salían de aquel lugar intermedio, el aire se sintió más ligero. Eran libres. Aunque sabían que el eco de las sombras quizás nunca desaparecería por completo, también comprendían que la luz del amor era su arma más poderosa. Y en ese momento, se prometieron enfrentar no solo sus pasados, sino también a cualquier sombra que se atreviera a amenazar su futuro. Mirando hacia adelante, comenzaron a caminar, y aunque el camino no sería fácil, ninguna sombra podría arrebatarle su luz. Y aquí termina la increíble aventura de María y Sofía, una historia llena de amor y valentía. Si sentiste cada emoción, cada latido, por favor, necesitas suscribirte ahora. No dejes que esta historia y muchas más escapen de tu vista. Dale like ahora para impulsar el algoritmo y permitir que más personas se sumen a esta comunidad. También cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con el desenlace y comparte tus teorías sobre esta historia. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal. No esperes ni un segundo más. Su apoyo es crucial para seguir creando más aventuras emocionantes.